Clínica 1 del Seguro Social, en el piso número 4, de ahí de la torre. Ya para amanecer me pide el pato, ese adminículo, ese como envase que permite ser usado como urinario. Y pues se baja de la cama, se pone en pie, y yo quizá dándole o tratando de darle un poco de privacidad en ese lugar tan poco privado como lo son los cuartos del seguro. Me voy hacia la ventana que da hacia la alberca, el lado de la alberca. Esto es, los que somos de Aguascalientes nos ubicamos fácilmente. La torre pues está en la Clínica 1, en la esquina de José María Chávez y Avenida de la Convención Sur, y la alberca, desde el punto de vista de la torre, está hacia el lado oriente. Más allá pues está el fraccionamiento Jardines y Claros, y veo que viene volando un pájaro. Muy lejos se veía. Si ustedes me preguntaran más o menos hacia dónde lo vi, desde el punto de vista del Seguro Social, digamos que yo lo vi hacia arriba de la presa del Cedazo. Eso es, para los que no son de aquí y están escuchando esas palabras, yo estaba viendo desde un cuarto piso hacia el lado oriente de la ciudad, y al oriente, quizá un poco cargado hacia el sur, venía ese pájaro. Y volaba muy peculiar, levantaba las alas un poquito más arriba de la cabeza, las bajaba no mucho, y luego como que las doblaba hacia el centro, y volaba, y volaba. Y así venía volando, y se me hacía muy raro la forma de volar, y dije, ¿qué pájaro será? Venía muy lejos. Cuando llega a la altura del seguro, yo prácticamente lo pierdo a mi lado izquierdo, pero lo que recuerdo es que había unas palmeras. De hecho, no sé si existan unas palmeras por el lado de Toco, de Maternidad, del lado de Urgencias. El lado Jardín del Estudiante se llama la calle, lado norte de la clínica. Y cuando prácticamente se empareja, me doy cuenta que lo que venía volando tenía un tamaño, digamos, a lo que daban la sombra de las dos palmeras juntas. Enorme. Esto es, cada ala, estaríamos hablando que fácilmente tenían el tamaño de un vehículo, de una camioneta, cada ala, que son más de 2 metros, posiblemente. Y lógico, no hay un ave aquí en Aguascalientes que mida eso. Digamos, los pájaros más grandes que podemos ver aquí en Aguascalientes serían cuervos, eventualmente águilas que van pasando. Quizá ustedes digan, es que yo vivo y podrían mencionar la colonia, hay unos árboles grandes y aquí se ven. Posiblemente me digan, oye, no olvides la nogalera, esos árboles grandísimos que están un poquito al norte de lo que es el mercado de abastos nuevo en la salida a Zacatecas, al norte de la ciudad. Ok, les doy por válida, ¿no? Ahí donde prácticamente está el nacimiento de la carretera que va a Cañada Honda, que va a esa parte. Total, que yo no encontré explicación y me quedé pensando, ¿será eso lo que la gente ha dicho en el programa? De algo que es grande, que vuela, que es extraño. Y como les digo, muchas personas platicaban haberlo visto, que sus familiares, que sus parientes, y pasaron los años. Llegaron al programa relatos consistentes, llenos de detalles, que dejaban ver que sí tenían veracidad. Recuerdo a la rápida una señora que, preocupada, llamó para comentar lo que le había pasado a su hija. Ella vivía en esa zona orillera de la ciudad, que es Haciendas de Aguascalientes, Real de Haciendas, por allá en aquella parte. Para los que no son de aquí, estoy hablando de la zona oriente de la ciudad, en una zona donde pues está un poco alto en comparación del centro de la ciudad, de donde yo estoy. Allá sería como un mirador de la ciudad.
Ella, la hija, se despedía de su novio. Digamos que la puerta da hacia el lado sur de la ciudad y él está dando la espalda al sur, el frente hacia el norte, porque estaba viendo a la hija que estaba en la puerta de la casa. Cuando de pronto ella lo jala y le dice, métete, y todo se vuelve un solo momento. Le dice, métete, y lo jala y cierra la puerta. La mamá, preocupada al ver la reacción de la hija, de cómo lo jala, cómo lo mete y cómo cierra la puerta, les pregunta, ¿qué pasó? Y la hija, asustadísima, le dice, es que no sé qué vi, pero venía volando para con nosotros. Era un pájaro enorme, era negro, y venía para acá. Lo vio volando quizá más arriba de los postes de la luz. Casi inmediatamente, a los pocos días, llama un señor que dice, yo escuché el programa, fíjate que nosotros vivimos en el fraccionamiento Ojo Caliente 4, cerca del monumento a Jesús Terán Peredo, es una zona alta de la ciudad. Dicen, íbamos a ir de vacaciones, y entonces estábamos sacando las cosas, y algo pasó. Yo lo vi que venía del Cerrito de la Cruz, venía del sur, desde esa perspectiva, y pasó volando sobre nosotros, digamos a la altura de poste y medio, 2 postes de teléfonos, de los que son de madera. Iba volando, ya estaba, relativamente claro el cielo, lo pude ver, y voltea a vernos y se va. O sea, no hizo el intento de detenerse ni nada, pero pasa volando sobre nosotros a esa altura, y mi esposa, mi suegra, lo vimos, lo vi yo, ninguno atinamos a descifrar qué era. Les repito, son relatos consistentes, que llevan una misma línea, podríamos decir hasta una misma zona de la ciudad, del lado oriente. Y por último, en Santa Anita, una señora que en aquel entonces había un programa parecido a la temática de que se transmitía en aquel entonces en una estación que era ajena, era independiente, no pertenecía a este grupo ni a ningún otro. En aquel entonces era la nueva 1050 y se llamaba Radio Asir. El programa se llamaba El Lado Oscuro de la Radio y era conducido en esa noche por Víctor Cruz y Joaquín Chávez. Eran los 2 locutores que estaban al aire. Víctor Cruz era el titular y tuvo como compañeros Joaquín Chávez, Angélica Cardona y no sé quién más, y además invitados. Ellos sí tenían muy seguido invitados, eran semanales. Pues bueno, les llama una señora, esto me lo platica Joaquín Chávez, yo me precio de tener cierta amistad con él, y me platica Joaquín que una señora de Santa Anita, en el área de detrás del Mendel, del Instituto Mendel, para los que somos de aquí de la ciudad de Aguascalientes nos ubicamos fácilmente, está entre Parque Vía, que hablábamos ayer o antier de este lugar, de esta zona, y Avenida de la Convención. Ahí estaba la casa de la señora. Dice, mi hija se preparaba para ir a trabajar, le di de desayunar y yo salí al patio. Estoy hablando de casas, de las gemelas, de las casas, así les llaman, las gemelas de Santa Anita. Voy al patio y estoy quitando la ropa, cuando de pronto, madre de Dios, yo estaba volteando hacia arriba los alambres donde tenía colgada la ropa, los mecates, las líneas donde yo colgaba la ropa, y pasó volando algo que venía, digamos, de segundo anillo, oriente, a primer anillo, poniente. Esa era la línea, la misma trayectoria que yo vi. Pero estamos hablando del lado del Mendel, un poquito más al norte de la Clínica 1 del Seguro Social, unos cuantos kilómetros. Ella lo vio, dice, y claramente, decía la señora, me volteó a ver. Yo me imagino que cuando lo vi estaba haciendo ruido con la ropa, a lo mejor el movimiento, no sé, pero lo que haya sido, me volteó a ver, y ay Dios, era horrible. Dice, y hay otro programa, dijo Joaquín, que la señora expresa, dice, hay otro programa que han tratado de ese tema, y yo siempre que lo dije, ay, esas son mentiras, son de veras bufonadas.
Dice, pero cuando lo vi me di cuenta que es real, sí existe. Bueno, ¿por qué les hago este recuento de historias de este tema? Miren lo que son las cosas. El día de hoy me compartieron esto. Pertenece a un podcast. No me pertenece a mí, debo de ser sincero. Les aclaro, no es de mi pertenencia y me lo estoy tomando prestado. Pertenece a Sin Miedo, de la tripulación de Omar, o el equipo de Omar, Omar Crew. Esa es la traducción en inglés. Y él platica una anécdota, está haciendo una entrevista y sale a colación esto que la verdad yo cuando lo escuché me llamó mucho la atención y le encuentro cierta similitud. Lo comparto con ustedes y repito, no me pertenece y quizá no debiera presentárselos, pero lo voy a hacer por toda la serie de datos que él comparte. De entrada les digo, ofrezco una disculpa si hay palabras altisonantes y repito, esto no me pertenece a mí, no me llegó a mí, le llegó a este espacio que les repito se llama Sin Miedo de Omar Crew. Tengo una, pero tú me dices que quieres, porque estos son versos, yo tengo una de 2 metros, pero fue en Zacatecas. Aquí fue aquí en América. A ver, aviéntatela. Mira, esto me lo escribe un arquitecto. Ok. Igual seguidor del podcast que me dice Paco. Fíjate que muchas personas con las que yo trabajé anteriormente me dijeron que yo no hablara esto. Es una situación que de verdad que para muchos va a sonar fantasioso, pero de verdad cuando vives la experiencia es otra cosa, o sea, ya te olvidas de toda la fantasía. Ella me cuenta que era una persona que se dedica a la construcción, una mujer, arquitecto, y ella más allá de trabajar de esto, trabajaba para una empresa que se encargaba de hacer obras grandísimas. Pues el lugar predilecto. Entonces, en una ocasión llega un obispo queriendo remodelar una de las iglesias, que no voy a decir el nombre porque sí es real, de Zacatecas. Ok. Esta está en una comunidad y es una de las iglesias que tenía adentro oro. Entonces dice, era una obra bastante grande, porque querían remodelar todo. Entonces iban a contratar artesanos, personas que trabajaran la madera, que trabajaran escultores, de todo. Era una obra, hermano, millonaria. Sí, por supuesto. Entonces dice que fueron a hacer el presupuesto, les tuvieron un presupuesto como una semana. Era una cantidad de 6 cifras. O sea, una cosa bárbara. Mandan el presupuesto y ellos pensaban que no le iban a aceptar por la cantidad, ¿no? Pero a los 2 días le contestan el correo y le dicen, queremos la remodelación. Dice, yo en ese momento me puse a buscar lo que tú decías de todo, escultores, albañiles, o sea, de todo un equipo cabrón. Rentaron como estas urbans o camiones para ir todos para allá. Dice, las primeras veces que yo llegamos, tomamos fotos, empezamos a trabajar los planos, los espacios, a medir cuánto mide el terreno, todo lo que hace una empresa de construcción. Se hizo, llegaban a hacer medidas y empezó a hacer pues cómo iban a empezar a trabajar. Cuando termina esta primera parte y va la parte ya de la mano de obra, había como un sacerdote que no recuerdo, no es sacerdote, es lo que eres antes de llegar al sacerdocio, desconozco el nombre, seminarista, algo así, o sea, está a un rango de ser sacerdote. Él estaba en esa iglesia. Se les dice, creo, seminaristas. Sí, creo que sí. Precisamente eso es lo que hacía esta persona, y ellos vieron que estaban ya empezando a traer herramientas en la parte de abajo, porque en la parte del campanario había unas escaleras grandísimas, y venía esta persona y les dijo algo que de primera impresión les saca de onda. Porque les empieza a decir, van a hacer esto, van a hacer aquello, pero por favor, por nada del mundo suban a la parte de arriba sin autorización. No lo hagan, por favor.
ellos se sacan de onda porque dicen, bueno, pues tenemos que trabajar, o sea, pero bueno, empezaron a trabajar, o sea, fue un proceso, hermano, de no sé cuántos meses. Entonces, durante los primeros meses ellos no tocaron la parte de arriba, pero en ese periodo había personas, trabajadores, y esta chica que decía que se escuchaba que andaba algo ahí arriba, cerca del campanario. Ellos describen que cada vez que pisaba, es que como que corría de un lado a otro, se escuchaban unas pisadas muy pesadas, o sea, como si fuera alguien muy pesado, muy grande, pero con el paso del tiempo escuchaban ese sonido que tú describiste en la pasada anécdota. Es un sonido que produce más o menos como las águilas, pero es más grueso, o sea, más tenebroso, y es donde ellos empezaban a decir, ¿qué es ese ruido? Luego había momentos donde les llegaba un mal olor, como a heces fecales, y ellos tenían mucha curiosidad, hermano, de subir a ver qué era, pero ese seminarista les decía que no podían subir. Entonces ellos habían notado también algo raro. Siempre que ellos iniciaban a trabajar a las 8 de la mañana, cuando ellos llegaban, siempre este seminarista bajaba, ya venía siempre bajando con una cubeta vacía. ¿De allí, de ese lugar? De ahí, de ese lugar. Okay. Entonces les llamaba la atención que casi siempre, todos los días que ellos venían entrando, este hombre ya venía bajando con una cubeta vacía, o sea, como si hubiera ido a dejar algo, ahora sí que allá arriba, algo grande, porque traía cubetas. Una ocasión, y para no hacerte el cuento tan largo, una ocasión este seminarista, por una razón que desconozco, no asiste a la parroquia, a la obra que se estaba trabajando, y era necesario hacer unos ajustes, bajar algunas cosas porque iban a empezar a romper paredes. Llega el momento de decidir qué hacemos. O sea, subimos o esperamos, pero es que tenemos que avanzar. Dice ella, yo les di la orden, suban, es nuestro trabajo, suban. Y es ahí donde ellos se llevan una sorpresa tremenda. Subieron 2 personas las escaleras, abrieron unas compuertas, y en cuanto abrieron la compuerta, gritaron y bajaron, pero dejaron la compuerta abierta. Dice, ¿qué pasa? Es que hay algo arriba, no sabemos qué es, pero es muy grande. Y esta cosa baja las escaleras caminando en 2 patas, como si fuera una persona, y pasa delante de ellos. Ella me describe una bestia de 2 metros, con cara como de murciélago, alas muy grandes, pero las alas las tenía encorvadas, no las tenía abiertas. Pasó, pero como que estaba ciega, porque caminaba, pero no veía el trayecto, chocaba. Cada vez que caminaba chocaba con lo que tuviera enfrente. Como que nada más conocía su área. Como que no tenía la vista. Sí. Entonces dice ellos, en ese momento todos a orar, a rezar, ¿qué estamos viendo? En ese momento esta cosa caminó por el centro donde estábamos, se volvió a subir. Y como a los 5 minutos llega este seminarista y nos da una regañiza. Les dije que no fueran arriba, les dije. Subió corriendo y cerró las compuertas. Y que no salga ni una palabra de aquí, que no salga nada. Esto nadie lo tiene que saber. Dice, en ese momento me renunció mucha gente. Claro. Me renunciaron, dejaron, no les importó que no hubiéramos terminado la obra. Empezaron a renunciar. Dice, yo no sabía qué hacer. Tenía que regresarlos porque su chamba era llevarlos hasta esa parte de Zacatecas y regresarlos, o sea, casi todos los días. Entonces mucha gente le empezó a renunciar y fue ella a hablar no con el seminarista, fue a hablar con el sacerdote y después con el obispo que quiso la obra. Y le dijo, ¿qué es eso que tienen arriba? ¿Qué es eso? Mi gente no quiere trabajar. Lo único que le dijeron es, no pasa nada, ustedes no vieron nada. Siempre, sí, claro. No vieron nada, eso no les va a hacer nada, pónganse a trabajar, les damos el doble de lo que pidieron. Pero por favor, terminen la obra y no digan nada. Solamente así esos hombres volvieron a trabajar porque era el doble de paga. Terminan la obra y todos para su casa. Pero ella vive esa experiencia. Esto pasó hace muchos años. Y ella me dice, es que Paco, desde entonces yo ya nunca quise trabajar en iglesias porque hay muchos secretos que sacerdotes guardan y no saben qué son.
La realidad supera a la ficción. Estamos en el umbral de lo imposible. Estamos en el horror de la noche. Es la niña de la carretera, es la planchada, es el Catrín, es el horror de la noche. Y aquí estamos, Flavio, en una página de internet, Relatos de la Noche, me parece que se llama. Un señor de San Luis platicó una historia que él iba en un caballo por el monte y contó que se topó con un árbol que iba caminando. Me pareció como creíble y a la vez no. Buenas noches, saludos desde Rincón de Romos. Un saludo a la gente que allá nos acompaña. No tenía conocimiento. Déjame ver. Ahí está. Buenas noches. Un favor. Hay un taxista que mi novia dejó ahí su saco en su taxi, entonces a ver si pudiera reportarse. Estaba oyendo la media naranja, entonces a ver si lo escucha este mensaje. A ver si lo puede dejar en Alubia 201. Gracias. Y luego corrige, es Alubia 102. El taxista, si está escuchando todavía, que le dejaron un saco de mujer en su carro. Gracias. Pues bueno, ahí está. ¿Qué opinan ustedes? La verdad que... ¿Qué piensan de lo que les acabo de compartir? Buenas noches, te contaré algo que le ocurrió a mi familia en el año de 1986 aproximadamente. Mis padres estaban pasando una situación difícil en cuanto a lo económico. Para esto, una hermana de mi papá se entera y le ofrece una manita como de unos 7 centímetros tallada de un hueso humano. Esa manita tenía que estar en un frasco con agua. Esa manita tenía la palma como pidiendo. Mi mamá empezó a sentir una presencia en la casa y con el rabillo del ojo veía a alguien caminando. Esto le ocurrió a plena luz del día cuando nosotros estábamos en la escuela. Le pidió a mi papá que entregara esa manita, pero mi papá no hacía caso. Hasta que una noche, en la madrugada, sintió que alguien entró a su cuarto. Él pensó que era un ladrón, pero se sorprendió al darse cuenta que se paralizó y por más que quería despertar a mi mamá, no podía moverse. De repente sintió que le tomaron de la mano. Era una mano muy delgada y fría. Cuando mi mamá pudo despertar, mi papá estaba empapado de sudor y aún no podía hablar. Desde ese momento decidió entregar esa manita. Gracias y saludos a todos. Parecía que llegaba y no llegó. Me haces recordar, he platicado ya varias veces la anécdota de una excompañera de la universidad que va con su mamá a la Ciudad de México, Toluca o algo así. Fue para allá. Vamos a pensar que era en el Estado de México. Vamos a pensar que era ahí. Podría ser la Ciudad de México, podría ser el Estado. Pero fueron para allá. Llegan a la casa de la amiga, de la mamá, repito. Esto lo platica la hija. Y resulta de que pues llegan la plática y pues, miren, ustedes se van a quedar aquí en el cuarto de visitas y sí, vénganse. Oye, pues venimos cansadas del viaje. Sí, ya ahorita báñense y cenamos y ya se acuestan. Dicho y hecho. En la noche, la excompañera de la universidad platica que ella soñó que un indígena salía del closet y se acercaba a su cama y se le quedaba viendo. Despierta, pues obviamente no había nadie. Se vuelve a dormir. Más tarde esa misma noche vuelve a soñar lo mismo, exactamente lo mismo. A la mañana siguiente cuando se levantan, ella le platica a su mamá y la mamá le dice, ¿no era un indito así como con estas, así, sí? Y tenía como acá, sí, y pintado de aquí, sí. Yo también lo soñé, hija. Y salía de esta parte del closet, sí, así, mamá, yo también.
Total, ya se bajan a desayunar y en el desayuno le platican a la amiga, la de la casa, lo que habían soñado las dos. Ay, no me digan, les dice la de la casa. Sí, a las dos y soñamos lo mismo. Qué raro, ¿verdad? Dice, es que no les dije. Ya ven, mi esposo y yo fuimos a Brasil. Ya cuando nos veníamos, me vendieron unos souvenirs, eran unas cabecitas chiquitas, así como más grande que una naranja. Chiquitas. Deme 2. Y me las vendieron y ya me las traje. Ya las tengo en el closet. Las saqué sin problemas, o sea, nunca me dijeron algo en la aduana ni nada. Pero me dicen que esas cabecitas, que yo pensaba que eran souvenir, recuerdos, son reales. Entonces ellas, las visitas, estaban soñando a los indígenas que originalmente eran los dueños de esas cabezas. No sé si ustedes sabían, me voy a salir un poquitito del tema. Se supone que esa es una costumbre de una de las tribus más icónicas de Brasil, los jíbaros, que por medio de, en una batalla, en una pelea, decapitan a los enemigos y por medio de hierbas y piedras calientes empiezan a reducir las cabezas de los enemigos hasta dejarlas pequeñas y se las van colgando como trofeos, ¿no? Tantas cabezas son tantos enemigos que yo pues les he ganado, para que vean mi valía, mi poder, mi fortaleza, reales. Buenas noches. Flavio. Buenas noches. Me cuentas una historia de diablos. Gracias. Sale, gracias. Más bien voy a dejar en esta ocasión la oportunidad por si alguien sabe alguna historia de diablo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas Estoy hablando con Media Naranja. Ya se terminó el programa hace cerca de 50 minutos. Ah, ok. Mira, lo que pasa es que, bueno, no sé si ahorita tengan un programa en vivo. Lo que pasa es que... dejaste tu saco ahí en la calle Alubia 102. Es ¿Sí del le uniforme. comentaron? Sí, es del uniforme de tu trabajo. Sí, y es que se me quedó en el taxi. Uh-huh. Es un Versa color blanco y Sí. el señor venía escuchando en la estación. Sí. Entonces es un saco negro el que se me cayó, chocamos, entonces se me caen mis cosas y se me cayó mi saco color negro y yo creo que el señor no se dio cuenta porque se me cayó en la parte de atrás, o sea, yo ya me fijé hasta que entré aquí. Ay, se lo voy a agradecer muchísimo. Sale pues. ¿Sí? ¿Le paso mi número? Pues que sea Alubia 102, ¿no? Si gusta le paso mi número, de todas maneras yo le doy recompensa al señor. Adelante. Mire, es 449-110-0101. Muy bien. ¿Sí? Sí. Con Katia, o el señor también supo que yo trabajo en Pepa Petróleos, y bueno, que se ponga en contacto conmigo y yo ofrezco recompensa. Le digo, el saco negro se me cayó atrás de la hacienda. Pasaje o ya se lo llevaron al corralón. Pero bueno, ya está la información. Gracias. Dejamos libre la línea telefónica una vez más. Lamentamos mucho la pérdida de este saco. Y pues bueno, ojalá y ella pueda recuperarlo. Les hacía el comentario. Me llamó mucho la atención este audio del video que les acabo de compartir, porque realmente siento que tiene consistencia con lo que algunos de los comentarios que ustedes nos han vertido en este programa a lo largo de los años nos han dejado conocer. ¿Existe? ¿No existe? Por años lo dejé en ese tenor, pero creo que alguien con una riqueza de detalles pues da una historia o comparte una historia que deja, digamos, más establecido la anécdota de que hay algo que no conocemos, que hay quienes sí conocen y pues
ahí anda. Buenas noches. ¿Oye? ¿Sí? Sí, ahí voy. No le entiendo. Ahí voy. Se le está cortando su llamada. Buenas noches. Buenas noches. Dime. No, ¿verdad? Como que no era para acá. Bueno, dejamos libre la línea telefónica por si quieren comunicarse. Adelante. Y decía, en la historia del programa, me acuerdo que otra de las tantas anécdotas la comparten unos hombres, padre e hijo, que venían caminando por la carretera al norte, allá en esa zona de la Nogalera, más o menos, por allá. Y también vieron pasar volando algo muy extraño, muy raro, que pues no se le halla. Y hay más anécdotas, tal vez ustedes recuerden cuando me llama aquel señor, que él decía que estuvo trabajando en algún tiempo en lo que son las instalaciones de el DIF de la Avenida Universidad. Anteriormente eran las instalaciones del rastro. El rastro de la ciudad aquí en Aguascalientes anteriormente estuvo en lo que hoy día es una zona céntrica, muy céntrica, que es la colonia del Obraje, en la calle Vicente Guerrero. Era, digamos, la entrada principal. Y los corrales donde metían en ese entonces a los animales y luego ya los pasaban a la zona de Matanza, era por la calle Matamoros. Llegaban con los animales, los bajaban en los corrales y cuando era menester, era necesario, se ponían unas tablas a modo de valla y abrían los corrales y los pasaban del corral a la zona de donde los iban a sacrificar. Por eso, si usted conoce la ciudad, puede entender por qué la calle Matamoros, en su tramo de ahora Chávez a López Mateos, anteriormente era al revés. Entraban los vehículos por López Mateos hacia Chávez, ahí desembocaba esa calle. Tiene dos privadas. Anteriormente esas casas eran corrales, los cuales cerraban para poder sacar a los animales, cruzaban lo que hoy día sería la calle, bueno, en aquel tiempo también era la calle, y los llevaban al rastro, el cual estaba instalado en lo que hoy es la escuela primaria Dr. Jesús Díaz de León. Ahí era el rastro de la ciudad. Lo cierran y lo reubican en una zona lejana, ya fuera de la mancha urbana, que en este caso, hoy día, se ve que son las oficinas, las instalaciones del DIF de Avenida Universidad. Es por eso que hay un tanque grande, como una especie de tinaco, elevado, muy grande, y ustedes pensarían, bueno, ¿por qué estas oficinas del DIF tienen ese tinaco tan grande, esa torre que se ve? Porque era el rastro. Ya cuando la ciudad va creciendo, pues se dan cuenta que es necesario reubicarlo y lo vuelven a mover. Pero esa es la anécdota del rastro. Y hay una historia de un señor que trabajó ahí. Ya era DIF en ese entonces, y él decía ver por las noches en cierta zona de lo que era el rastro un ave enorme. Decía o sugería que iba a alimentarse de los animales que ahí tenían en los corrales, no sé, borregos tal vez, para que estemos imaginando el tamaño del ave. Buenas noches, muy buen relato ese de la bestia que cuidaban los sacerdotes. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, por eso lo compartí con ustedes. En la parte final del relato, que ya no
no escucharon ustedes, dice el locutor de este podcast, dice, son guardianes con los que se hacen, digamos, acuerdos, tratos, refiriéndose, a ver si lo explico mejor de esta manera, esos son guardianes con los que la iglesia le hace sacerdotes, hacen tratos para obtener, digamos, alguna especie de beneficio. ¿Será algo real? ¿Será falso? Pues no lo sé. No me corresponde a mí. Y entendemos, creo que ustedes me podrán orientar mejor. Estamos hablando de que es una historia de un templo en un poblado. No mencionan el poblado, pero entiendo yo un lugar pequeño. Ahora, nosotros estamos muy cerca del estado de Zacatecas, muy cerca. ¿Alguien de ustedes tiene conocimiento de? Alguna ocasión, en aquellos años de el horror a la medianoche, me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a llevar. Estoy en tratos con el vigilante de una hacienda que está por esta parte de la ciudad, al norte, me decían, cerca de San Pancho, en donde tienen a una cría o a un ser enjaulado. Lo alimentan, vive. Te vamos a llevar. Jamás se cumplió esa promesa, pero pues al menos quedó ahí. Flavio, una parte del rastro sigue ahí trabajando en lo que es la universidad y el DIF. Está Ugasa y ahí matan vacas, caballos y burros. Me ha tocado ver aún. A ver, pausa. Estás hablando de Ugasa, ¿no? Pero lo que es el DIF es el DIF. Quizá en la parte de atrás del DIF estaba el antirrábico, la zona de donde tenían a los perros. Pero no es digamos ya el rastro como tal. Ugasa es una empresa empacadora de carne. O sea, no es el rastro, me explico, es otra empresa. Como anteriormente estaba al sur, en lo que hoy día es casi enfrente de Plaza Vestir. Para ser más preciso, si ustedes van al sur, toman lo que es la avenida José María Chávez, que luego se convierte en la Boulevard, y luego ya la carretera México. Entonces pasan primero, segundo, tercer anillo, o avenida Siglo XXI, y adelantito, a mano izquierda, está el centro comercial que conocemos como Plaza Vestir. Un poquito más adelante, en la siguiente cuadra, está el Deportivo Ciudad Industrial. Entre el Deportivo y Plaza Vestir estaba la Chimex, anteriormente también una empacadora de carnes, pero no era el rastro. Me explico. Tengo entendido, y si estoy mal, corríjanme por favor, el rastro como tal es donde estaba el DIF, y la Ugasa es otra empresa que estaba muy cerca del DIF, pero no era el rastro de Aguascalientes. ¿Me explico? Buenas noches, Flavio. Recuerdo que la otra estación de radio, el programa de Horror de la Medianoche, no sé si habló un trailero que también se topó con una ave enorme y venía sobre el tractocamión. Enorme, yo creo que estaban la medición de ala de más o menos lo que es la medición de lo que es el tractocamión, no más grande del tractocamión. Sí. Pues hasta yo creo que la caja, no sé, pero estaba enorme. Pobre cuate se asustó, recuerdo que hasta aumentó la velocidad, pero sí venía arriba del tractocamión. Sí. Ay, si recuerdas. Saludos. Sí, claro. Esa historia es la del señor que venía con su hijo y que ven cuando esa ave se va sobre el tráiler, y que hasta el trailero dijo, a mí solamente me voltea el tren y tú no eres el tren, y entonces él afianza el volante y ve cómo esto que venía volando planea y levanta el vuelo arriba del camión.
ve que vienen este señor con su hijo, se detiene y dice, ¿ustedes vieron? Sí, pues no le pasó al camión, nada, suban la bicicleta y les doy un aventón. Dice, yo voy al agropecuario. Y se los trae al agropecuario. Sí, recuerdo la historia, de hecho aquí la tengo. Flavio, mi abuelo, allá en Zacatecas, mató a un animal con alas grandes, cara de humanoide, quiso llevarse a mi padre de 8 años entre sus garras. Eso pasó hace 65 años, más o menos. Mi abuelo era muy buen cazador, vivía en un rancho. No menciona el rancho, ojalá y nos pudieras decir en qué parte de Zacatecas. Pero te lo agradezco mucho. Y les agradezco de igual manera que me acompañen diciendo, Señor Creador de todo cuanto existe. Te pido que le envíes luz y protección a mi hermano. Y por favor mencionan el nombre de la o de las personas que ustedes consideran lo requiere en esta noche. Yo les agradezco si me ayudan por la familia Gómez Hernández, Cano Moreno, Moreno Oliva, Elena Franco, Héctor Pérez Robles, María del Refugio Collazo Hernández, Laura Ortiz Collazo, el señor Alfonso Parga Rosales, Carlos Mendoza Andrade, la señora Marisela Villa, María Isabel Pérez de Sánchez, Julio Alberto de la Cruz Robledo, Evelyn Monreal González, Gerardo Padilla Luébano, Angélica María Gutiérrez Segovia, José Miguel Luébano Castañeda, Alejandro Rodríguez Gómez y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda. Te pido que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz y con tu fuerza venzamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Concluimos con este espacio, con este programa, esta emisión. Y no me queda otra cosa más que decirles muchísimas gracias por su compañía, por haber estado ahí enfrente de la bocina. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día. Nuestra vida es efímera. Y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve el horror de la noche. Te esperamos en la próxima.